Primera jornada científica académica, vacunas, hablando de inmunidad. Organizada por VacuCentro, Centro de Vacunas para la ciudad de Ambato. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos todos a la primera jornada científica académica Vacunas hablando de inmunidad. Organizado por VacuCentro y dirigido a la comunidad médica y estudiantes de medicina de la ciudad de Ambato. Mismo que se llevará a cabo entre el 2 al 5 de marzo del 2022 con un horario de 7 a 9 p.m. y tendrá la participación de médicos especialistas y posgradistas en las áreas de medicina interna, pediatría, ginecología, medicina familiar, medicina forense, epidemiología y geriatría. Soy Miguel Robalino, médico pediatra, y seré su anfitrión esta noche. Este evento es organizado por VacuCentro. VacuCentro es una farmacia de especialidad cuya misión es proveer de vacunas de calidad con un correcto manejo de la cadena de frío a la ciudad de Ambato, cuya visión es convertirse en el primer centro de vacunación privado en la ciudad de Ambato. Acompáñenos para las charlas. Hoy tendremos en el día 2 dos charlas muy importantes. La primera, que es vacunas en salud ocupacional, y la segunda charla, que es vacunas en el adulto mayor. Déjenme recalcarles que la transmisión está siendo emitida en Facebook Live. Y para la entrega de los certificados se deberá colocar el nombre como un comentario en el chat de Facebook Live. Y al final de la jornada, que será el día 5, se tomarán en cuenta todos los nombres de los participantes para la emisión del certificado. Sin más que esperar, voy a dar paso al doctor William Sebastián Salazar. Me confirma si en realidad está conectado y el audio está aceptable para poder empezar. ¿Ahí me escuchas, Sebas? No sé si se te escucha bien. ¿Puedes hablar un poco? ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Bueno, ahí está. Entonces, la presentación. Creo que ya está. Les presento al expositor de la primera charla. Él es el doctor Sebastián Salazar. Es médico especialista en salud ocupacional por la Universidad del Pacífico. Actualmente es posgradista de epidemiología en la Universidad Andina Simón Bolívar
médico en el Servicio de Medicina Interna del Hospital General Docente Ambato y realiza funciones de médico ocupacional en AM, Asistencia Médica Ambato. A continuación, iniciaremos con la charla. Las preguntas pueden hacerse en el chat y se las realizarán al final de la exposición. Sin más que decir, comencemos con la charla. Le doy paso sobre. Buenas noches con todos, estimado Miguel, un gusto poder compartir este espacio contigo y poder dar a conocer el tema más a fondo, el tema de medicina ocupacional. No sé si podemos avanzar. Me presento, soy el doctor William Salazar. Soy médico ocupacional. Si bien es cierto, la medicina ocupacional ha tenido un repunte hacia los últimos 2 o 3 años, eh, viene siendo un parámetro que es necesario dentro de la obligatoriedad legal desde el año 1984 en que se estableció el régimen de salud ocupacional para nuestro país. Eh, por ahora, la asistencia médica en Bato quizás es de las empresas que más han abarcado, más han avanzado en este tema. Y bueno, el tema de vacunas es un tema realmente que, como lo vamos a ver, se debe utilizar ante un riesgo tanto biológico, que no todos lo tenemos, no todos los trabajadores lo tenemos, pero sí también utilizarlo como un equipo de protección personal y eso lo vamos a analizar en el transcurso de la charla. Avancemos. El, bueno, para empezar con la charla en la parte ya técnica, el, el tema de vacunas, si bien es cierto, es un tema que ha sido históricamente necesario revisarlo como un factor de protección. Hay que conocer un punto específico en donde se va a encontrar con el punto de salud ocupacional y es en la realidad hacia dónde está direccionado la gestión de salud ocupacional. Y esta gestión de salud ocupacional puede estar direccionado hacia disminuir al mayor punto posible los riesgos a los que es sometido cada trabajador. Existen 5 tipos de riesgos a conocer, que son los físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos y los psicosociales. El tema de vacunación entraría como un factor protector que sería específicamente para el factor quizá biológico de cada uno de los trabajadores. Entonces, como podemos ver en el dibujo de la derecha, por cada factor por cada riesgo que se identifique, se debe hacer una gestión. Esta gestión se la hace mediante los niveles de atenuación del riesgo, en los cuales se brinda protección según el nivel, tanto en el medio, perdón, en el diseño, luego en el medio, luego al individuo que va a recibir la protección y entonces, este riesgo, este tema, estaría específicamente dado como factor de protección individual, como es la vacuna, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo considerar esto? Es una oportunidad para prevenir e intervenir en salud. Hay grandes empresas que intervienen en salud y consideran a esto como una oportunidad de mejora. Estas oportunidades de mejora, seguimos, por favor. Estas oportunidades de mejora son importantes tanto para el crecimiento de la empresa como para la productividad y la estabilidad, tanto laboral, emocional, biológica y física, que nos habla como concepto de salud de la Organización Mundial de Salud en el apartado de cada uno de los trabajadores. Proseguimos, por favor.
Es importante conocer el tema de la epidemiología, el tema de la epidemiología laboral en el Ecuador. Como les venía diciendo, es un tema realmente de pocos años de incursión, pero de lo que conocemos y podemos llevar a la vista es que 8.4 millones somos personas económicamente activas, es decir, que tenemos una producción y un conocimiento productivo en cualquiera de las áreas de producción. Ligados al IES están 6.4 millones. Esos 2 millones de personas que están fuera de la cobertura del IES son aquellas que no están haciendo una gestión o no se conoce una gestión de salud ocupacional, ya que estas empresas, más bien estas personas están fuera del rango de cobertura y estas personas son básicamente víctimas de precarización de la actividad laboral. Igualmente, no es que todas las empresas tengan una buena gestión de salud ocupacional, ya que se estima que en el Ecuador existen alrededor de 400.300 perdón, 400.032 empresas, de las cuales alrededor de más de 200.000, es decir, el más del 50%, no tienen un sistema de gestión laboral como tal, ni tampoco tienen, obviamente, un sistema de gestión técnica de seguridad y mucho menos un sistema de gestión de seguridad y salud. Por lo que básicamente nuestro conocimiento al momento es que tenemos un sistema realmente precario, pero es básicamente una oportunidad de mejora. Ahora, es importante conocer qué personas estamos dentro de esta población económicamente activa, pues somos personas de entre 20 y 64 años, personas que tenemos este, en esta edad, estamos predispuestos a varios factores de riesgo de nuestros modos y estilos de vida. Es así que, pues, si vemos en la derecha, de esas personas que estamos entre los 20 y 64 años, vamos a hacer el 30 a 40% sería está expuesto a tabaquismo, a sedentarismo, del 58-81% a obesidad. Entonces es un rango bastante alto en el que estamos trabajando. El síndrome metabólico, alrededor del 40% de estas personas. Entonces, es ahí donde la gestión de seguridad y salud va a intervenir, haciendo que aquellas enfermedades que pueden venirse no sean que lleguen a cronificarse para tener un nivel de intervención o lleguen a tener alguna emergencia como de cualquiera de estas enfermedades que se podrían cronificar. Ahora, es importante conocer en dónde están dados, en dónde está la mayor cantidad de población que, la mayor cantidad de población que va a intervenir en la población económicamente activa. Pues la mayor cantidad de población está en la construcción, en el comercio, en lo que son inmobiliarias, en la actividad agricultora, en las industrias no metálicas, en el transporte, el almacenamiento y en lo que son comunicaciones, en la administración pública y en defensa. Y por último, alrededor de todas estas actividades que les he mencionado, acarrean casi el 60% de todas las actividades de la población económicamente activa. Entonces, si ligamos el perfil de salud de las personas que tenemos entre 20 y 64 años a la actividad que vamos a realizar, este riesgo es aquel que la salud ocupacional se encarga de revisar, de gestionar y de disminuir para que las enfermedades que pueden producirse por el trabajo no lleguen a cronificarse, no lleguen ni siquiera a aparecer dentro de la gestión de salud integral de la persona. ¿Podemos seguir? Bueno, la gestión de la prevención del riesgo, pues va a tener tres niveles. Estos tres niveles van a ser el primario, en el cual nuestra actividad se va a basar en lo que es controlar y precautelar.
Controlar y precautelar que la salud del trabajador se mantenga tal cual ingresó a la actividad laboral. Es decir, mantener la salud del trabajador tal cual fue el primer día de trabajo. No permitir que las enfermedades se cronifiquen, ni tampoco que aparezcan enfermedades en relación al factor ocupacional. Y el riesgo no va a ser que no sea influenciado por el proceso productivo. Es decir, no exponer a aquel trabajador vulnerable a agentes que puedan desencadenar enfermedades mayores en referencia a la condición vulnerable. Eso como prevención primaria es lo que realmente hacemos. La secundaria va más allá en la cual ya se le entrega el equipo de protección personal en referencia al riesgo. Es decir, ¿cómo? Si tengo un riesgo físico de caída, más bien de ruido, este riesgo físico se verá gestionado por aquel uso de, más bien primero por la gestión, que sería la medición, aquella medición que debería arrojar un valor más allá de 85 decibeles, en la cual deberíamos ya dar un equipo de protección personal, que sería en este caso las orejeras. Igualmente, si es que en un caso tenemos una medición ergonómica en la cual tenemos ya cambios en la postura, deberíamos hacer una gestión sobre esto y dando o acomodando el puesto al trabajador y no al revés. Ahora, la protección con equipos de protección personal, ¿cómo funciona con las vacunas? Y ya haciendo, cito al tema, el tema, pues, si yo identifico un riesgo biológico, en este caso estamos en momento de COVID, todavía no se ha desaparecido el tema, entonces estamos recién superándolo y es gracias a la inmunización. Entonces, si yo tengo un trabajador que va a haber expuesto en un área de COVID o en un área de tratamiento directamente con pacientes COVID, aquel trabajador debe ser protegido mediante equipos de protección personal, gestión de salud integral y también el tema de la vacunación. Se debe garantizar que este trabajador tenga las tres dosis más bien las dos dosis y la dosis de refuerzo, que para poder ingresar al área de COVID. Y, eh, tratando de proteger su condición. Pero primero, antes de esto, se debe realizar una gestión en la cual se debe evaluar qué tipo de trabajador tengo en condición integral, es decir, es un trabajador que tiene una edad adecuada, que tiene una condición inmunitaria adecuada, que tiene un grado de un índice de masa corporal adecuado, que no tiene otras comorbilidades, que no tiene incluso su perfil psicológico está dentro de nuestras necesidades. Eso es lo que debemos realizar como gestión primaria antes de pasar a la secundaria, que ya sería brindarle el equipo de protección personal, que en este caso sería eh, el tema del uso de mascarilla, una mascarilla adecuada, no se puede dar cualquier tipo de mascarilla si se va a una área COVID. Ahora, y el manejo terciario, pues es el tema clínico. Desde el tema clínico, hablemos que a una persona ya se infectó de COVID, ya tiene secuela COVID, pues manejar las secuelas post-COVID. Esto es básicamente los tres niveles de intervención en los que deberíamos usar. Si es que vamos a hablar de vacunación, pues la vacunación estaría dirigida específicamente en el nivel primario y en el nivel secundario. Sigamos. Bueno, hay normas internacionales ISO en la cual no es algo nuevo. Esta es la norma 43001, en la cual nos motiva a generar una modelo de gestión integral de salud, en la cual se haga una integración, luego una integración. ¿Qué es integración? Conocer a nuestro trabajador. Luego de eso, diseñar el puesto para nuestro trabajador. Luego de esto, implementar el puesto de trabajo, luego realizar una valoración inicial, es decir, cómo está funcionando, y luego hacer ciclos de mejora continua. El ciclo de mejora continua es un tema de liderazgo y compromiso en la cual, si bien es cierto, tiene cierto tedio,
pero permite identificar oportunidades y realizar mejoras que permiten mantener el giro del negocio en actividad. Y y más bien, si es un tema no productivo, sino más bien de servicio, como una actividad pública, mantener los índices de estándar de valoración en niveles altos. Luego de esto, debemos realizar el ciclo que vemos en la derecha, en la cual, si vemos en el último cuadrito, dice el tratamiento del riesgo. El tratamiento del riesgo, una vez identificado, analizado y valorado, se debe tratar mediante los medios accesibles que tengamos. Medios accesibles que no normalmente son usados por un tipo de, por el tipo de condición que se encuentra el trabajador. Como les decía, más de 2 millones de trabajadores se encuentran desafiliados, pero en actividad laboral, y alrededor del 50% de los que los están afiliados se encuentran en un sistema de precarización en el que no tienen gestión de salud. Entonces, básicamente aquí lo que estamos acostumbrados es a un tema de cumplimiento, que se sumen indicadores de gestión de salud que se supone que tenemos que subirlos cada enero, pero estos indicadores no van a la realidad de lo que en realidad se tiene que hacer de como gestión de seguridad y salud. Es por eso que las normas ISO nos permiten mantener un sistema adecuado para poder hacer nuestra gestión de salud, nuestra efectiva, ¿sí? Entonces, ¿podemos seguir, por favor? ¿En dónde nos fundamentamos legalmente? Y estoy yendo paso a paso para poder llegar al tema de vacunas con el fundamento completo. Nos vamos a fundamentar en un decreto ejecutivo muy conocido para nosotros, que es el decreto ejecutivo de 2393, dado en 1984, incluso cuando el presidente León Febres Cordero, en el cual nos habla el artículo 11 de las obligaciones del empleador, aquellas que debe entregar a sus trabajadores el vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. Es decir, que debe dotar, valiéndose de los medios públicos, el tema de vacunación. Es aquí en donde el empleador está obligado a tener el registro de vacunación de cada uno y gestionar las vacunas para su personal. También en efectuar los reconocimientos periódicos a aquellos trabajadores que realicen actividades en general y más aún a aquellos que tengan actividades peligrosas. Y también, como vemos acá, aquellos que tengan dolencias o ya tengan una enfermedad inicial. Es acá en donde nosotros nos basamos para el tema de vacunación y para el tema de revisiones médicas periódicas. Esto para evitar lo que son secuelas y el tema de progresión a la cronificación de cualquier tipo de enfermedad. Sigamos, por favor. El segundo fundamento legal que encontramos en nuestra legislación es el Acuerdo Ministerial 1404, un acuerdo ministerial que fue dado hacia el año 1979 fue reformado hacia el año 78. Si bien es cierto, son acuerdos muy antiguos, pero todavía tienen validez. Hay un cambio que se puede hacer durante este año según el avance de la Asamblea, pero quizás la nueva legislación de seguridad y salud esté viniendo hacia el año 2023, 2024. Y valiéndonos de esto, en el 1404, en el artículo 2, nos dice que se debe mantener el nivel de inmunidad medio de la vacunación a los trabajadores y sus familiares, con mayor razón tratándose de epidemias. Es aquí en donde nosotros nos basamos para tener la gestión de vacunación, y cada departamento de salud ocupacional debe tener su registro de vacunación de todos los trabajadores. No necesariamente todo es COVID en el mundo, pero se debe iniciar y tener claramente que el trabajador debe tener la inmunización completa, tanto en COVID
como en otras enfermedades que ya vamos a observar adelante. Sigamos, por favor. Los riesgos y la vacunación. ¿Cómo concatenamos la salud ocupacional con los riesgos y con, más bien, la salud ocupacional con el tema de vacunación? Pues ya hemos visto el sistema de gestión, el tema de vacunación, los riesgos y, bueno, hay trabajadores y hay trabajos que predisponen a la exposición a microorganismos. No necesariamente solo los trabajadores de salud somos quienes estamos predispuestos a estar de frente contra los microorganismos y trabajar con ellos. No, sino también hay otros trabajadores como las personas que están en trabajo en ganadería, en pesca, e incluso los veterinarios, trabajadores que están en la educación, porque trabajan directamente con personas, personal administrativo, personal de protección, hablo de agentes de tránsito, personal de control, militares, guardias de seguridad, policías, etcétera, que ellos van a tener el contacto directo con las personas. Así también se encuentran dentro de este grupo de vulnerabilidad a aquellas personas que hacen transporte directo con personas, choferes de buses, choferes de taxis, choferes privados, personal incluso de lo que son aviones y algo importante y la verdad que me resaltó a mí como que nuevo, el personal de turismo que está en contacto con el tema de hotelería, de limpieza, el tema de obviamente guías de turismo, el tema de cocina y el tema de trabajadores que tengan contacto directo con cualquier tipo de persona que sea consumidor o usuario de turismo. Ellos deberían ser todas las personas que deben estar gestionados su sistema inmunitario completo con la prevención inmunológica. Ahora, eh, si bien es cierto, los trabajadores de la salud somos aquellos que estaban más expuestos o directamente hacia los virus y bacterias y microorganismos en general, pero existen el tema también de lo que son mordeduras y pinchazos, mordeduras de animales y pinchazos, pues, trabajadores metalmecánicos que se pueden hacer un contacto con partes sucias, partes oxidadas, partes contaminadas, que pueden tener un riesgo biológico posterior. Sigamos, por favor. Eh, bueno, para continuar, el tema de los grupos de riesgo, como les decía en la diapositiva anterior, teníamos el personal de ganadería y pesca, el personal que está en contacto con el agro, el personal de turismo, el personal de salud y cuidado. Salud y cuidado no quiere decir solamente médicos, enfermeras, obstetrices, nutricionistas, etcétera, sino todo aquel personal que tenga contacto directo con el paciente en este caso. No solo pueden ser masajistas, fisioterapistas, el tema de psicólogos, toda persona que tenga contacto directo con otro humano va a tener un riesgo biológico, ¿sí? Y personal de orden y defensa que ya citábamos previamente. Sigamos, por favor. Ahora, las vacunas en salud ocupacional van a ser un equipo de protección personal. Un equipo de protección personal que va a ser dado ante un riesgo de exposición o accidente laboral. En este caso puede ser por hepatitis A, por hepatitis B, que son enfermedades totalmente prevenibles e inmunoprevenibles mediante la vacunación. La enfermedad meningocócica y el tétano, que como hablábamos, van a tener directamente su relación mediante los trabajadores de las metalmecánicas que tenían o tienen contacto con piezas metálicas oxidadas o sucias o directamente que tengan contacto con tóxicos de uso metalmecánico. Hablo específicamente de fosfatos que pueden provocar la apertura para entrada de enfermedades virales. Ahora, directamente el COVID-19
todos estamos expuestos a lo que es el COVID-19 al ser una pandemia. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el IES y el SAR, que es básicamente el sistema de, perdón, el SAR era un sistema previo, y el Comité Interinstitucional de Seguridad, Salud e Higiene, que es quien rige básicamente la seguridad y salud en nuestro país, ellos consideraron, y apoyo totalmente el criterio, que el COVID-19 no sea considerado una enfermedad de trabajo. Pues al inicio, cuando recién entramos en pandemia, existían personas que fueron secueladas por el virus y se plantearon demandas. Creo que al momento tuvimos un problema técnico con la conexión de Sebastián, pero estamos eh, tratando de volver a conectarnos con Sebastián para poder continuar con la charla. Eh, Hola, Miguel, creo que se desconectó. Ahí puedes. Estoy. Sí, sí, ahí está. Ahí puedes, sí. Si estamos viendo la Chévere. diapositiva o es una antes, una después. No, no, estamos bien. Ya, sigamos entonces. Disculpas, algún tema de flujo de internet fue. Bueno, por ahora el tema de COVID-19, como les decía, no es considerado una enfermedad ocupacional, pero sí es necesario absolutamente su inmunización para los trabajadores en general. Entonces, al no ser considerada, el IES no se encuentra en capacidad de remunerar los días de incapacidad, ni tampoco el tema de secuelas del de el COVID-19. Entonces, los empleadores, para evitar cualquier tipo de demandas o cualquier tipo de efecto posterior legal, han gestionado pues las vacunas en base a esto, en base al conocimiento de la gravedad del tema, que puede ser ahora un vacío legal, pero posterior realmente podría ser una situación de análisis que podría generar algunos vacíos legales en los cuales los trabajadores que fuimos expuestos a COVID-19 sin inmunización tendríamos básicamente el balón de nuestro lado. Ahora, eh, para pasar de tema, como les decía, no todo es COVID, la vacunación en personal que viaja a zonas endémicas, es decir, personal de turismo que viaja al tema de Oriente, al tema de otros países en las cuales son endémicas de enfermedades como fiebre amarilla, encefalitis japonesa, que es dada por el virus Coxsackie, la malaria y el dengue. Estas enfermedades hacen que tengan que ser vacunadas o ser inmunizadas
previo al viaje, es decir, trabajadores petroleros que se van al oriente, trabajadores de cruceros, trabajadores que van a otros países o zonas endémicas, incluso trabajadores que tengan que hacer viajes o viajes no necesariamente largos, sino viajes que solo sean a zonas endémicas a fin de proteger su estado inmunitario como equipo de protección individual y también como el tema de equipo de protección colectiva para los demás trabajadores. Eso, podemos seguir. Hay el tema de protección para el trabajador y riesgo disminuir el riesgo para otros trabajadores. Básicamente, las vacunas van a disminuir el riesgo para otros trabajadores en las cuales están incluidas lo que son la influenza anual, está la vacuna del antinemococo, la vacuna del virus del papiloma humano, la vacuna de la hepatitis B, específicamente en trabajadores sexuales, y este es un punto aparte que debemos tomar en la inmunización de los trabajadores, pues el trabajo sexual, si bien es cierto, no está normado, está precarizado en nuestro país. Si nos vamos a países como Chile, que básicamente es de donde salió la mayor cantidad de información de seguridad y salud ocupacional en los últimos 10 años, es una norma tener el carnet de hepatitis B para ejercer cualquier trabajo de tipo sexual. Si bien es cierto, aquí se realiza, pero el control es realmente deficiente. Ahora, lo que es para el tema de ganadería, la prevención mediante inmunización para la Coxiella brunetti. Sigamos, por favor. Ahora, vacunación en trabajadores vulnerables. Grupos vulnerables a quienes vamos a considerar. Aquellos trabajadores embarazadas, aquellos trabajadores que sean mayores de 65 años, incluso de 63, personal de salud, eh, específicamente los que ya habíamos hablado, no necesariamente que hagan salud, sino que tengan en contacto con un humano, personal de control y seguridad, personal de educación, personal de cuidado, y el personal que tenga contacto con cualquier tipo de ganadería, pesca, agricultura o cualquier tipo de tóxico o químico que predisponga a las vías respiratorias a una apertura o acepción mayor al tema viral. Ahora, el tema de la influenza anual debe ser una vacunación estrictamente necesaria en todas las empresas, ya que predispone más bien, protege a la infección y al contagio dentro de la actividad laboral y de cualquier empresa. Ahora, el COVID-19, contrario a lo de la influenza, no va a impedir el contagio, pero sí va a impedir que se haga la enfermedad dada por el COVID-19, que es básicamente el SDRA, o cualquier tipo de neumonía, haga una cronificación y tenga un efecto secuelar en en el efecto inmunológico, incluso al tema de comorbilidades posteriores en base al COVID-19. Sigamos, por favor. Ahora, en casos especiales van a ser albergues, van a ser personal de cárceles, personal de centros de cuidado, que ellos deben tener, no solo por su actividad y las personas vulnerables con las que van a trabajar, ya que viven en un tema de hacinamiento, que es básicamente en donde confluyen todos estos estos tres trabajos, el tema de hacinamiento, deben ser vacunados para la hepatitis A, para la hepatitis B y para el tema de la vacuna antimeningocócica. Se me escapaba ahí algo en el cual deberíamos confirmar o reconfirmar la vacuna de la BCG, el bacilo de Kelmed-Gerso, que debería ser revisado si hay vacunación. Sigamos, por favor. Ahora,
En cuanto a calidad de los alimentos, las empresas dedicadas a alimentos están obligadas por BPMs o buenas prácticas de manufactura a revisar que sus trabajadores tengan una inmunización completa para fiebre tifoidea y para hepatitis a fin de mantener la integridad del alimento, más aún cuando los alimentos son cárnicos o alimentos perecibles. Hablo de vacunas, perdón, hablo de alimentos que deban ser consumidos inmediatamente. Hablo de lácteos, hablo de sus derivados, hablo de cárnicos y hablo incluso, se habla de pescados y incluso, realmente no he comprobado el tema, pero se habla incluso que los enlatados de verduras deben ser revisados porque pueden tener conexión con lo que son enfermedades virales como las que estamos tratando de prevenir. Las buenas prácticas de manufactura, al revisar o para poder dar su certificación, hacen que todos los trabajadores deben estar inmunizados para estas dos vacunas. Y, como les dije, debe ser revisado también el tema de la BCG. Sigamos, por favor. Ahora, según el riesgo laboral específico, se debe generar el plan de vacunación. No es que a todos los trabajadores van a tener un mismo esquema, pues no todos van a estar expuestos al mismo riesgo. Entonces, para aquellos trabajadores que tengan trabajos como agricultura, ganadería y pesca, la vacuna prioritaria, es decir, obligatoria, mandatoria, debe ser influenza, tétanos y rabia, y con opción a poderla sumar el neumococo y la fiebre tifoidea. Para aquellos que tengan explotación en minas y canteras, deben tener influenza y tétano. Hepatitis A y B quedan como opcionales. Industrias y manufacturas tecnológicas, lo que es influencia anual, y entraría aquí también el COVID-19. Hepatitis A y B quedarían opcionales. En lo que son temas de distribución de agua o el tema de tratamiento de aguas residuales o agua potable, incluso el tema de saneamiento ambiental y el tema de temas sanitarios de limpieza, lavado y desinfección. Esta debe incluirse lo que es influenza, tétano, hepatitis A, hepatitis B, fiebre tifoidea y con opción a rabia. Para el tema de construcción se debe realizar lo que es influenza anual, el tétano, el COVID-19, hepatitis A y B quedan como a considerar. El tema de comercio, solo influenza. El tema de transporte, solo influenza y COVID-19. El tema de hotelería incluye casi todos, en los cuales debe estar influenza, tétano, hepatitis A, B, SRP, la varicela, el neumococo y la fiebre tifoidea. El tema de educación, al tratarse incluso con menores de edad, debe ser de mucho más cuidado. Y para el personal de salud es importante considerar que todos debemos tener influenza, tétano, hepatitis A, hepatitis B, el tema de la conseguimiento de la hepatitis A, de la B, pues, el tema de la SRP, el tema de la varicela, neumococo y el meningococo, con opción a lo que es fiebre tifoidea, rabia, en dependencia de la localización, el coqueluche y la BCG deben ser mandatorias en lo que se debería considerar. Ahora, para Fuerzas Armadas y personal de defensa, influenza, tétano, hepatitis A, hepatitis B, el SRP, la varicela, el neumococo y el meningococo van a ser mandatorias, pero fiebre tifoidea y rabia van a ser en dependencia de la actividad que estos tengan. Ahora, el COVID-19 debería incluirse en este esquema de vacunación. Este esquema de vacunación no es nuestro, es un esquema de vacunación chileno que debería incluirse acá. Ya vamos a ver la legislación que tenemos acá, o básicamente el único lineamiento que tenemos acá en Ecuador, pero no tenemos mayor guía como la que vemos acá. Sigamos, por favor. Ahora, esquemas de vacunación sugeridos van a ser los que ya revisamos, entonces podemos continuar.
El esquema para personal de salud, este sí debemos revisarlo muy detenidamente, en los cual todos debemos estar inmunizados contra sarampión, rubiola, paratinitis y varicela. Todos expuestos a sangre y fluidos corporales deberían estar inmunizados contra hepatitis. Todo el personal que trabaja en un recinto de salud debe vacunarse anualmente contra la influenza. Todos deben tener una dosis de la TDAP y debe ofrecerse a todo el personal de salud vacunarse contra lo que es el tétano, mediante el toxoide tetánico, el neumococo, vacuna contra el papiloma humano, ¿sí? Y en las personas mayores de 60 años se debe ofrecer la vacuna contra el herpes zóster. Y el personal de riesgo específico se debe vacunar contra la polio, el meningococo, la BCG, la rabia, tifoidea y hepatitis A. Sigamos, por favor. Esto en cuanto al personal de salud. Ahora, en el esquema ecuatoriano, este es el esquema ecuatoriano, es el formulario 083 de salud ocupacional dado en el año 2020, en el cual tenemos un lineamiento bastante pobre. En el cual no nos da el riesgo que debemos revisar, sino eso es de gestión de cada empresa, lo cual deja un vacío bastante amplio para poder pensar. Ahora, el tétano es obligatorio para empresas metalmecánicas y metalúrgicas. No está incluso delineado para personal de salud, entonces es aquí en donde deberíamos un poco actuar. El tema de hepatitis A y B lo ponen como opcional. En lo que es influencia estacionaria, es básicamente la única con el COVID-19 sería ahora de obligatoriedad, y el sarampión, rubiola y paratinitis en dependencia del riesgo. Esto no está ligado a un análisis, no está ligado a una gestión, no está ligado a un cumplimiento, sino más bien es un formulario vano, sin una, si bien es cierto, tiene un manual de llenado, pero básicamente no nos dice mayor cosa de cómo se debe hacer. Queda a consideración del médico ocupacional o de la persona que esté gestionando la salud ocupacional en esto. Pero, si bien es cierto, la salud ocupacional, como les decía, se convierte en un tema de cumplimiento, pero queda más en un sistema de gestión que ya depende mucho de la empresa. Sigamos, por favor. Los desafíos que nos quedan o qué es lo que podríamos hacer como aporte de esto es establecer una guía de vacunación en nuestro país, una vacunación preventiva y terapéutica para las personas que trabajan expuestas a riesgos biológicos. Debería generarse un esquema parecido al chileno. Básicamente tenemos la misma concepción, casi las mismas actividades, pero no la misma, la misma gestión de salud. Y debería gestionarse eso, pero se debería estandarizar el uso del equipo preventivo que debo dar a cada quien, que debo darle guantes al trabajador que trabaja con ganado, debo darle una mascarilla KN95 al trabajador que va a zonas de COVID, debo darle una mascarilla N95 a un trabajador que no esté expuesto a COVID. Eh, Esto no está delineado, entonces queda muy al criterio abierto, y si bien es cierto, el criterio no es ciencia, pero es ahí en donde quizá el Estado debería trabajar un poco más. Ahora, la política empresarial depende mucho de la empresa que se tenga y ir hacia el establecimiento de la norma de organizaciones saludables, en la cual la gestión de talento humano debería darnos para establecer organizaciones saludables basados en los parámetros que hemos un poco revisado, y la gestión que se debe hacer de salud ocupacional. Hay certificaciones internacionales como el Great Place to Work que exigen que los trabajadores estén inmunizados, que estén revisados, que tengan exámenes ocupacionales, que tengan una revisión periódica, que exista un médico ocupacional, que existan los planes de vigilancia, pero estas son normas externas. Como les digo, el tema básico es de cumplimiento nacional, pero debemos ir un poco más allá, como en la norma del Great Place to Work. Sigamos, por favor, y con eso creo que vamos a concluir. Eh, Muchas gracias de parte de Asistencia Médica en Bato, una empresa dedicada a medicina ocupacional, seguridad y salud.
nos encargamos de llevar la gestión de salud ocupacional hacia cada una de las empresas que han confiado en nosotros. Como podíamos ver al inicio, son empresas bastante grandes, alrededor de 12, que han visto en nuestra gestión el tema de una cobertura integral. Y es así, nuestra función es no permitir que los trabajadores se vean en un estado de abandono en salud, sino más bien un acompañamiento integral para mantener su buen estado de salud en correlación a la productividad. Hay una premisa en salud ocupacional que dice que el trabajo que tienes que no afecte tu salud o que no empeore tus condiciones, y es eso lo que nosotros tratamos de promulgar. Es eso, muchas gracias a Miguel, un abrazo, un gran amigo de todas, te felicito por la iniciativa, y a todos los asistentes de la charla. Espero, si es que existe alguna pregunta, estoy abierta a contestarlas o poder correlacionar nuestros criterios. Excelente presentación, Sebastián. Me parece una presentación muy oportuna en cuanto al tema de vacunas y más que nada en cuanto al tema de salud ocupacional, que es una rama de la medicina que en realidad en nuestro país hasta hace algunos años apenas ha empezado a cobrar importancia, pero que debería progresar mucho y tener la importancia necesaria, ya que es en el trabajo en donde la mayoría de personas contrae enfermedades o desarrolla enfermedades que a largo o corto plazo pueden acabar con su salud o incluso llevarlo a la muerte. Eh, Me parece muy importante y sobre todo recalcar una frase que vi en tu exposición acerca de que las vacunas son un equipo de protección personal que debemos llevarlo a nuestro trabajo. Las vacunas, si bien no es algo que visiblemente nos protejan a nivel inmunitario, hemos aprendido mucho en esta pandemia, nos protegen de una forma que pueden prevenir el deterioro de nuestra salud e incluso la muerte. Creo que tenemos una pregunta. Déjame verla, por aquí estaba. Tenemos una pregunta acerca de si tenemos vacuna de dengue en el Ecuador. No sé si puedes responderla. Eh, bueno, el dengue, como conocemos quienes hemos estado frente a su tratamiento, no es, bueno, es producido por un virus que es de la familia Flaviviridae, que la verdad no tiene, bueno, tiene algunos serotipos, del 1 al 4. La verdad, que haya vacunación para el dengue desde que sea efectiva, no ha sido reportado. Eh, pero sí existe algunas vacunas contra el dengue dadas por el CDC, pero han sido no muy efectivas en su inoculación, si así se puede decir. Por lo que algunos países como India incluso lo quitaron, y como vemos en los esquemas posteriores no están dados para prevención. Así es, amigo. En realidad, no tenemos vacunación contra dengue en nuestro país y en la mayor parte de Latinoamérica no. Y el hecho es que la vacuna para dengue, Dengvaxia me parece que es el nombre, es la Max. única que ha sido aprobada hasta el momento para su uso y está terminado los estudios de fase 4, apenas terminados los estudios de fase 4 de esta Dengvaxia que se estaba empezando a usar en países de primer mundo como Estados Unidos y algunos países de Europa, pero en realidad todavía no se ha producido su llegada a países como de Latinoamérica ni de otras partes del mundo. Se realizaron estudios de fase 3 de ciertas vacunas en países de Asia, en países de India, pero
Muchas de estas vacunas en realidad pararon sus estudios porque encontraron efectos secundarios importantes. Así que la De única que hecho, está... sí, bueno, ya que citamos el tema, de hecho, cuando de Vaxia salió, vieron ciertos efectos adversos, como tú dices, pero si no estoy mal, incluso se decía que podían predisponer incluso más al tema de la infección por el virus. Entonces, realmente se dejaron ahí el tema. Ahora, como están en fase 4, quizás probablemente luego se pueda volver al tema de la vacunación. Sería una vacunación interesante porque nosotros somos endémicos en este tema. Sí, es de hecho una de las enfermedades que más problemas nos dan, y sobre todo en la región Gracias. insular, es el dengue. Sería muy importante la vacunación. Creo que no tenemos más preguntas. Sebastián, te agradezco tu exposición. Espero que esta no sea la última vez que podamos participar en estos eventos. Y de mi parte, muchas gracias. Un abrazo, Sebastián. Y vamos a pasar con la segunda charla de la noche. Gracias, un abrazo a todos. Bueno, para la segunda